Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos ustedes, nuestros seguidores en la fanpage de Facebook, @OGC Armenia, en nuestro YouTube institucional, que a esta hora están conectados con este directo, que generalmente, o bueno, siempre tiene información muy especial de interés común para todos ustedes en las mañanas y tardes de la semana. Hoy no es la excepción, es un tema muy interesante. Como siempre, en nuestro espacio institucional. Ahora los miércoles de 3 a 4 de la tarde, Dinámica Empresarial. Este programa liderado por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y el Centro de Desarrollo Empresarial. Dos invitados muy especiales hoy. Anita, la saludo inicialmente, mi compañera de SED. Ana María, buenas tardes y bienvenida a esta primera emisión de Dinámica Empresarial. Hola Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes a toda nuestra audiencia el día de hoy. Buenas tardes para Jonathan, nuestro invitado de la jornada Dinámica Empresarial, la primera de este 2021. Y buenas tardes a nuestro decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Muy bien. Buenas tardes, muy complacido de estar acá. Muchas gracias a ustedes por aceptar esta invitación y empezamos con el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, que se estrena prácticamente este lunes, se estrenó. Bienvenido, Fabián, ¿qué tal? Buena tarde. Buenas tardes para todos, una bienvenida a toda nuestra audiencia a través de las redes sociales. Muchas gracias por esa presentación, Juan, una bienvenida a Jonathan, a Ana María, un saludo cordial. Es un placer para mí acompañarlos en esta primera sesión de este escenario de dinámica empresarial a cargo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Como siempre, dichoso de trabajar de la mano de profesionales tan distinguidos como ustedes. Es un placer para mí asumir este nuevo reto, como lo dice Juan Carlos. Soy nuevo en la facultad, estoy tomando mi cargo a partir del lunes y pues primero que todo darle la bienvenida a todos nuestros estudiantes para este periodo lectivo 2021-1. Sé que en medio de esta pandemia y de esta nueva realidad que estamos viviendo, el retorno a clases y el retorno a estos escenarios de interactuar y de conocimiento es muy importante para avanzar en este nuevo reto que nos pone el 2021 y salir avantes de esta situación de crisis que nos viene acosando desde el año pasado. Muy feliz de estar en este espacio Dinámica Empresarial. Es un espacio muy interesante, es un espacio diseñado para la interacción con personalidades, las cuales a través de su formación, a través de su trayectoria empresarial, pues vienen a compartir esos conocimientos y experiencias que han adquirido durante su vida profesional. Hoy tenemos un gran invitado, a Jonathan Rentería, el cual estamos muy contentos de que esté con nosotros. Jonathan es gestor estratégico de negocio de Mairus Smart, consultor en arquitectura de negocio, escalabilidad de negocio, desarrollo de negocio y experiencia de usuario, así como de diseño y fortalecimiento de sistemas de gestión de investigación, desarrollo e innovación para el desarrollo de capacidades y soluciones especializadas. Mentor y facilitador para el Ministerio de las TICs con el programa apps.co, coordinador del programa de curso, programa Elévate para incubar Manizales y otras iniciativas nacionales y locales. Pues con esta pequeña introducción, yo creo que va a ser una charla muy interesante, tiene muchos datos interesantes que nos puede compartir. Les doy la bienvenida nuevamente y estoy muy feliz de estar con ustedes. Juan Carlos, muchas gracias por la oportunidad de participar en este evento. Anita, muchas gracias a ti por la invitación. Y Jonathan, bienvenido a la universidad, bienvenido a este espacio. Y hermano, espero que se disfrute este escenario donde nos pueda compartir todo ese conocimiento y toda esa experiencia al respecto y directamente relacionada con todo el emprendimiento y con todo lo relacionado a las TICs. Muchas gracias. Bueno, hombre, Fabián, muchas gracias por la invitación, Ana María. La cercanía con la universidad siempre ha sido desde hace mucho tiempo, entonces me gusta mucho estar acá y compartir en este espacio y a la orden con todo lo que crean que puedo aportar y compartir de la experiencia y también algunos desaciertos que han habido en toda esta trayectoria de desarrollar negocios y acompañar para que sean escalables.
Muy bien, Muy Jonathan. bien. Muchas gracias, hermano, y bienvenido. Muchas gracias, Jonathan. Jonathan Rentería, ya nuestro decano estaba haciendo la descripción de su formación académica y profesional. Bueno, decano, si usted quiere nos acompaña o usted quiere continuar con su agenda, lo que usted diga. Yo desafortunadamente los voy a acompañar solamente por un momento. Tengo otros compromisos administrativos en la facultad. Estaré pendiente de la red social para estar muy atento a Jonathan, a Ana María, pero pueden contar conmigo en cualquier momento. Muchachos, muchas gracias por la invitación y bienvenido nuevamente, Jonathan. Bueno, Anita, muchas gracias. Está el muy bien. escenario es tuyo. Muy bien, muchas gracias entonces a nuestro decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Estamos estrenando decano, Fabián Estrada Herrera, ¿no? Él es el nuevo decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Anita, queda usted al mando entonces de esta emisión de hoy de didáctica empresarial, programa liderado por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad La Gran Colombia, seccional Armenia. Pues bueno, vamos a dar inicio a nuestra jornada del día de hoy. Como bien lo mencionaba Juan, este espacio se llama Dinámica Empresarial y vamos a hablar de un tema muy interesante. Yo estoy pues que escucho todo lo que Moisés tiene para nosotros el día de hoy. Nos va a contar sobre escalabilidad empresarial. ¿Qué tal si empezamos como definiendo un poquito qué es eso de escalabilidad? A mí eso me causa bastante curiosidad porque uno siempre escucha la escalabilidad de la organización y crecen y avanzan y evolucionan, pero ¿qué es y cómo ¿Eso funciona? qué es, cierto? ¿Con qué se come esa vuelta? Bueno, el tema de la escalabilidad es un concepto que dentro de los entornos de negocio siempre ha estado muy conectado en cómo llego a las mejores condiciones de crecimiento. Y escalar un negocio es cómo logro más con menos, en la definición básica. Cómo logro ser más rentable, cómo logro mayores utilidades dentro del negocio, siendo también una condición de que tenga menos costos. Eso está asociado muchas veces a los entornos digitales y tiene mucho que ver con cómo despliego mis soluciones a través de otro tipo de soluciones que ya existan, redes sociales, cierto, una cantidad de plataformas digitales que existan, pero la escalabilidad no solo pues es medida a través del impacto en canales digitales, aunque hoy en día tiene mucho que ver con ese concepto de hacerlo. Entonces, ¿qué es un negocio escalable? Un negocio que logra crecer en muchos porcentajes, que logra crecer rápidamente. Hablamos de un crecimiento incluso que puede llegar a ser exponencial y que sobre ese crecimiento siguen manteniendo el mismo margen de costo. Entonces, eso es parte de lo que implica este tema de la escalabilidad. Es eso. Eso es la escalabilidad en la definición más cuyabra que podamos encontrar. Ok, creo que me quedó claro y esperemos que también nuestra audiencia haya logrado dimensionar el concepto de escalabilidad. Dentro de todo ese concepto de escalabilidad, cuando hablamos de tiempo, de cuánto tiempo podamos estar hablando dependiendo del tipo de empresa. Supongamos que esta zona del país está priorizada desde la óptica de los agroalimentos. Una empresa de agroalimentos, más o menos cuánto puede tener el proceso de escalabilidad, o si específicamente hablamos solo de las empresas del sector de tecnología, como desarrollo de software y demás. Naturalmente, cada tipo de sector tiene condiciones diferentes para que sea escalable. Y aquí podemos empezar a profundizar un poco más en lo que implica llegar a escalar, ¿cierto? Hay algo que hay que tener en cuenta primero, es qué es lo que limita la escalabilidad después de tener este concepto claro. Yo quiero ganar más y que me cueste menos. Eso es el concepto de escalabilidad, hablándolo de formas sencillas. Pero ¿cómo logro que eso pase? Ahí hay una condición y son factores que se deben tener en cuenta. Hablamos de barreras de crecimiento o de brechas que se dan dentro de la organización que tienen que ver con muchos aspectos. El desconocimiento del negocio, el no entender cuál es el entorno, el no entender en este momento, por ejemplo, cuáles son las oportunidades que con esta situación de pandemia estamos teniendo. Todos esos factores, el hecho de que yo desconozca eso, pues me limita las posibilidades de escalabilidad. Porque la escalabilidad, si vamos más allá del concepto que acabé de decir, es cómo configuro y me articulo con aliados adecuados para que pueda mi negocio generar mayor impacto al mercado, ¿cierto? ¿Cómo logro yo un mayor impacto? ¿Cómo mi mercado
sin importar en qué latitud esté, pueda consumir un producto y que yo logre hacer eso con el menor costo posible, que logre configurar y articularlo. Entonces, para cada sector hay condiciones diferentes, que ahí es donde hablamos de un concepto muy técnico que son los activos complementarios. Es decir, un activo complementario, ¿qué es? ¿Qué debo tener yo para poder traer un carro electrónico, un carro eléctrico, perdón, acá a la ciudad? Si yo estoy en el departamento del Quindío y voy a comprar un vehículo eléctrico, ¿dónde lo puedo recargar? ¿Cuánto demora? ¿Qué implica? ¿Qué otros costos o qué otras características demanda eso? Eso tiene que ver mucho con la escalabilidad. Y es también un punto de comparación con otros países, con otros entornos, en donde uno ve que habilitan una cantidad de instrumentos y una cantidad de herramientas que permiten que uno fácilmente pueda conectarse y operar y ejecutar un negocio. Entonces, tiene que ver con esos aspectos. Si hablamos del sector agro, el sector agro puede crecer mucho a través de los encadenamientos productivos que llamamos y también a través de cómo llevamos eso a la vía de lo digital. Hay una cantidad de técnicas, buenas prácticas y elementos que permiten que uno pueda trabajar en cómo escalar un negocio. Y esas buenas técnicas, pues, o esas buenas prácticas o metodologías, pues, tienen una cantidad de elementos y tienen una cantidad de insumos que dependen del tiempo y dependen de algo que llamamos capacidades de negocio, que más adelante podemos hablar un poco de eso. Yo crezco o escalo teniendo en cuenta las capacidades de negocio que uno podría llegar a resumirlas en 5 tipos de capacidades, que son las más generales, pues, para tener en cuenta. Entonces, hay muchos factores. Hoy en día, el sector TI es el que más tiene posibilidades de escalar, pero también hay algo muy curioso y es que pasa mucho que las empresas que están ofreciendo soluciones en el sector TI tampoco entienden mucho cómo configurarse para que sean escalables. No solo desarrollar un producto digital es que ya soy escalable. Hay empresas de desarrollo de software que pueden desarrollar el software, hacerlo de alguna forma, como decimos, en software artesanal, pero ese tipo de desarrollo pues no logra que ellos puedan optimizar el tiempo, que tengan la capacidad de vender soluciones a más clientes o de ampliar su costo de solución. Sí, de hecho, hace poco llegó al Camilo, país. hola, ¿cómo estás? Mira que ahí están. Camilo, ¿cómo va todo? Están ya empezando a escribir. Cuéntame, Ana. Sí, por allí tenemos unos saludos súper interesantes, por ahí ahorita los estaremos compartiendo y también aprovecho para invitarlos a que en el chat del Facebook vayan haciendo sus preguntas y al final estaremos compartiéndolas con nuestro invitado y procurando dar respuesta a ellas. Hace poco llegó al país Nubank y es una fintech, una iniciativa, un emprendimiento y una empresa consolidada de un colombiano, pero que inició su proceso en Brasil. Allí podríamos ver como un ejemplo de escalabilidad, ¿cierto? Hay, hay elementos, naturalmente es una organización que escala por el tiempo en el que logra resultados, hay que ver a qué velocidad crece, ¿cierto? Y ahí se configura. Cuando estamos hablando de que viene desde Brasil, hay unas condiciones allá de territorio, que es lo que te decía ahora de los activos complementarios. En Colombia hay muchas barreras de entorno en este momento para lograr que escalemos a la velocidad que pueden escalar otros países como Brasil, Chile, Estados Unidos, obviamente, Canadá. Entonces, es algo que también genera, por las condiciones de territorio, unas limitantes de cómo se puede escalar. Y es algo que también en el acompañamiento que uno hace es importante que se vea. En este momento, ¿qué condiciones habilitantes hay para que eso pase? Esa organización que tú me estás diciendo es un ejemplo y hoy en día las más llamadas a poder escalar son las del concepto de startup o del concepto del tema del fintech o el insurantech, porque es como logro a través de las otras economías que he podido, sobre las que he podido trabajar, pues cómo logro una proyección y una escalabilidad. Hablamos de un tema de acceso, hablamos de un tema de apalancamiento, hablamos de un tema de cómo se conectan. Hoy en día desarrollar negocios se vuelve de mayor diseño que antes porque hay que saber cómo se conecta uno entre tanta pluralidad de alternativas que hay para uno poder generar esos encadenamientos productivos, porque uno tiene que ser muy asertivo con quién escoge el aliado, de qué manera se conecta, hacia dónde son esos enfoques que uno dice, qué me sigue y también en qué momento estoy. Y también muy importante tenerlo en cuenta es en qué momento está el mercado. Si yo voy a escalar un negocio y tengo una velocidad y una capacidad de crecimiento muy alta, pero mi mercado no entiende o mi mercado todavía no se conecta con la solución que le estoy entregando, pues no es posible que yo logre escalar. Porque la velocidad de escalabilidad también depende en la velocidad en la que el mercado se vincula y se conecta con la solución que estoy entregando al mercado.
Entonces, eso es algo que se da. Uno también explora cuál es el mercado más idóneo para que eso se dé. Brasil tiene unas condiciones muy diferentes también en el tema de fintech, del impacto que está logrando, de las posibilidades de negocio. Entonces, es algo que se tornan oportunidades. Aquí pasa mucho que cuando uno conoce startups que generan impacto, ven que tienen que de alguna forma acelerarse en el extranjero porque acá todavía falta fortalecer capacidades. Y estamos en el sector en donde hay que reconocerlo. O sea, hay que seguir en ese tema de fortalecer esas capacidades y de aprender cómo nosotros podemos llegar a acompañar organizaciones que sean organizaciones de impacto global. Bueno, súper interesante esa parte de la escalabilidad en negocios y empresas dedicadas al tema de la tecnología. Moisés, tú ahorita nos mencionabas que habían 5 elementos como a tener en cuenta para este proceso de escalabilidad. ¿Cuáles son esos 5 elementos importantes? 5 tipos de capacidades, que hay muchos y uno puede clasificar las capacidades de muchas maneras, pero cuando estamos hablando de cómo configurar un negocio y cómo empezar en ese proceso de configuración de un negocio para escalar, uno debe hablar de cómo fortalece las capacidades del negocio. Y cuando hablamos de fortalecer capacidades del negocio, ¿qué es una capacidad? Es lo que el negocio debe saber hacer, ¿sí? Que a veces se confunde con el proceso, ¿sí? Pero capacidad y proceso son decir como hermanos dentro de la gestión en la organización. Hay una capacidad que tiene la organización y hay un proceso que dice cómo ejecuta esa capacidad. El qué es la capacidad, el cómo es el proceso. ¿Qué sé hacer? Voy a dar un ejemplo bastante coloquial. Yo sé hacer empanadas, yo sé lustrar, yo sé, tengo talento en marroquinería. La cantidad de sectores o de áreas del saber que tenga, eso es la capacidad que tengo. Hay una capacidad del conocimiento técnico y hay un proceso que es el que yo utilizo para ejecutar esa capacidad y entregar un beneficio. Teniendo en cuenta eso, uno divide las capacidades en 5 tipos que son como el más estándar. Uno puede hablar de una capacidad resolutiva y es con qué poder tengo yo la habilidad de tomar decisiones. Y eso es capacidad resolutiva. ¿Cómo tomo yo decisiones en este momento? ¿Qué información tengo para tomar esas decisiones? Cuando hablamos de la capacidad resolutiva, es una capacidad del nivel estratégico. El dueño del negocio, el visionario del negocio, hacia dónde quiere llegar, qué capacidades tiene para tomar decisiones, para decir esto es adecuado con este aliado de esta manera, es importante que vayamos por este camino de exploración, porque montar un negocio tiene mucha incertidumbre y esa incertidumbre pues necesita alguien que lleve la bandera y que tenga esa capacidad de tomar decisiones y que entienda también qué implica, o sino que tenga la capacidad de aprender sobre ese descubrimiento en las decisiones que vaya ejecutando. El segundo tipo de capacidad es la capacidad relacional y aquí es importante hacer amigos en serio, ¿sí? No hacer amigos por negocios. Y eso es algo que se está dando hoy en día. Cuando hablamos del networking, del coworking, de los espacios de coworking, de relacionarse, es fortalecer esa capacidad. Cómo yo me conecto para poder llegar a establecer esas buenas relaciones que me permita en el vínculo de confianza, que es el primer factor desde la condición humana para hacer negocios. Si yo no tengo negocios, si yo no tengo confianza, perdón, no puedo hacer negocios. Alguien a quien le genere, quien me genere confianza, no puedo llegar a decir, con esto puedo hacer un negocio. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, esa capacidad relacional, con quién me conecto, dónde, y también dentro del negocio empezar a identificar cuáles son esos actores y conocer esos actores que yo tengo dentro de la organización o que yo tengo que vincular y que tengo que sumar a la organización, ¿cierto? Para que sean aliados, para que sean co-trabajadores, co-ejecutores, en todos los conceptos ya jurídicos que vengan después de este tipo de relación. Eso es bastante importante. La tercera capacidad es la capacidad productiva. ¿Qué tanto produces? ¿Sí? Si tú vendes empanadas, entonces, ¿qué tanto produces al día? Y sigue y está muy conectada con la capacidad operativa. Cuando hablamos de la capacidad operativa es cuánto o qué recursos tengo para producir esa cantidad de empanadas. Entonces, a veces hay mucha confusión entre las dos. Podemos dar este ejemplo. Cuando yo hablo de capacidad productiva es cuántas empanadas en el día. 1000 empanadas. Listo. Ahora, ¿con cuántos o con qué recursos hago esas 1000 empanadas? Y comparamos dos organizaciones, dos negocios que dan empanadas. El negocio 1 logra hacerlo con 10 personas y tal maquinaria. La otra persona logra hacerlo con 15, 16, 18, 20 personas. Ahí hablamos de cómo yo, a un menor costo, y aquí empezamos el tema de escalabilidad. Miren que aquí en el tema de operación necesito menos recursos de capital humano
para lograr el mismo impacto en productividad. Y ahí hay una empresa que es más escalable que otra. Ese es un ejemplo para entender ese concepto de la escalabilidad y cómo yo configuro el negocio para lograr eso. Si yo me conecto con terceros, si yo activo mi capital relacional, yo puedo vincular recursos de un tercero que para él ya es un tema de bajo costo y que puede hacer parte de la vinculación al negocio, de la cantidad de producciones que hay que hacer, y así yo empiezo a liberar costos y gastos que tenga la organización para llegar a unos márgenes mínimos de cuánto debo gastar, de cuánto debo invertir, de cuál es el presupuesto que debo destinar para garantizar una operación del negocio. Y ahí es donde empezamos a entender ese concepto de escalabilidad, ¿cierto? Cómo tengo unos mismos costos y cómo logro que haya un crecimiento que sea en la condición favorable exponencial. Que no siempre el crecimiento o la escalabilidad es exponencial, depende también de las habilidades que tengan de tomar decisiones y del con quién me conecte. Y al final, muy importante es la capacidad financiera. Se necesita capacidad financiera. Y esa capacidad financiera es la que empieza a decir de qué manera, porque las relaciones también cuestan. Si estamos hablando que nos vamos a vincular en alianza, ese esfuerzo cuesta. Y ese esfuerzo es representado en tiempo. Y sabemos que el tiempo es el recurso que también en una organización o en cualquier aspecto de nuestras vidas, pues no se puede recuperar, ¿cierto? Siempre hay que invertir más tiempo para lograr las cosas. Entonces, en la capacidad financiera, ¿qué hace uno? Empezar a, es el control, es el termómetro de todas las otras capacidades. Ahí medimos muchos aspectos, es la condición de indicador más grande que tiene la organización y es lo que también hay que tener dentro del control. Con esos 5 capacidades, entender esos 5 elementos permite que uno pueda empezar a configurar y articular elementos importantes para poder establecer una estrategia de escalabilidad que para cualquier negocio, con toda esa configuración, cambia. No es la misma siempre. Uno puede utilizar los mismos esquemas de trabajo, uno puede utilizar, yo qué sé, elementos y buenas prácticas, pero no va a ser igual de estrategia. Depende mucho porque hay todo eso, cuando hablamos de toda esa capacidad, pues intrínsecamente y transversal a eso está el talento humano. Y cómo el talento humano pues logra que eso funcione en la medida que demanda el mercado y que sea rentable para el negocio. Bueno, pues espectacular esas 5 capacidades que debemos tener en cuenta e indiscutiblemente es necesario hacer énfasis en que las habilidades blandas son fundamentales para este tema de escalabilidades, como y el fundamento. Claro, es el tema de la esencia, es el tema de la esencia. Y yo te digo, uno a veces, personalmente yo siempre he dicho que los espacios en donde he tenido la oportunidad de estar son más por ese trabajo que uno hace de trabajar en ser buena gente, de servir, de acompañar, que de lo que uno pueda saber, porque uno dice, gente que sepa uno encuentra en mucho lado, pero eso necesita esos conceptos y necesita apropiar eso de entiendo que estoy en una organización, que la organización es un colectivo, o sea, que tengo que tener esa capacidad de conectarme y que esa organización en un nivel más alto de interpretación pues hace parte de una cadena productiva o que impacta varias cadenas productivas y que uno debe ser parte de entender esa relación y de tener esas capacidades de comunicación, esas capacidades de empatía. La empatía es muy importante, bastante importante, de interpretar. Nosotros dentro de la organización, dentro de Mirus, hablamos mucho de la percepción de valor. Se habla mucho del concepto de la propuesta de valor y de cómo la propuesta de valor se debe entregar, pero como el nombre lo dice, la propuesta de valor es lo que va desde la organización hacia el mercado, en donde según la metodología probablemente ni siquiera explora el mercado, pero lo importante hoy en día debe ser qué es lo que percibe el mercado, porque esa percepción empieza a darnos información sobre cómo debemos ajustarnos para que estemos en la preferencia de consumos, el objetivo de la organización, sobre lo que también se da. Y eso hablando en el tema de la mercadotecnia. Cuando hablamos en el tema del impacto al mercado, el impacto al mercado es cómo la solución que estás entregando sí es útil para el consumidor y si la consume porque la necesita. No es algo porque consumo porque ya, o porque me gusta, la necesito, la deseo, me gusta, pero es una decisión que al final toma el mercado. Precisamente ese tema del mercado y las decisiones de ese mercado frente a un producto o a un servicio nos llevan aquí a concluir un aspecto importante en esta primera etapa y es que las empresas no pueden hacer escalabilidad si no conocen en dónde están ubicadas. O sea que... Totalmente de acuerdo. Énfasis total en ese análisis del entorno y no solamente a nivel local. Cuando hablamos de procesos de internacionalización organizacional,
pues hay que hacer muchísimo más énfasis en ese proceso de análisis de todo el contexto político, social, económico, cultural, ambiental, tecnológico, el famoso PESTEL que a muchos Sí. les da como estrés, ay, el PESTEL, qué horror. Pero ese PESTEL puede ser salvavidas para la organización, si lo sabemos usar, Claro, vamos a aplicar ahí, derechito al proceso de escalabilidad. eso da contexto para poder aplicar esa capacidad resolutiva. Yo con toda esa información que capturo en cualquiera de esos análisis, ¿cierto? Por lo que sea, esos análisis me dan a mí la capacidad de tomar decisiones, de entender cuál es el panorama afuera del negocio y de entender cuál es el panorama dentro del negocio. Y algo que te quiero decir, antes de la pandemia, la mayor brecha y barrera de crecimiento en las organizaciones era dentro de las organizaciones. Sí, no entiendo el sector en el que estoy, no conozco mi mercado, no sé cómo venderle, no sé cómo estructurarme, hay una cantidad de problemas en las decisiones que pueda tomar y eso es algo que es dentro de la organización. Aproximadamente el 85% de las barreras para que un negocio crezca o para que un negocio o una pyme se vuelva una pyme gacela es esa que crece entre el 20 y el 25% anual, que es pequeña. ¿Por qué se llama gacela? Porque es pequeña y puede moverse a una gran velocidad y cambiar y ajustarse según el entendimiento de su entorno, según lo que pase en su entorno. A diferencia de las grandes organizaciones que son percibidas ya pues como elefantes que les cuesta más hacer esos cambios. En ese tema es muy importante trabajar. Llegó la pandemia y pues ya golpea por lado y lado. O sea, internamente antes era el problema que yo tenía. ¿Cómo me enfoco? ¿Cómo entiendo? ¿Cómo logro que cómo logro que la unidad organizacional, y cuando hablo de unidad organizacional es el equipo de trabajo se conecte con el propósito? ¿Será que como líder estoy comunicando bien el propósito? ¿Está claro lo que se debe hacer? Todos esos elementos es parte de los conflictos y de las circunstancias internas que hay. Ahora se le suma este tema de la pandemia, en donde baja el consumo, baja la demanda, se dan estas situaciones de crisis económicas y empiezan a cambiar tantas cosas y tengo que adaptarme a un nuevo cambio y las organizaciones uno dice, ¿y cómo me adapto? Antes en donde tenía la posibilidad de ir a ofrecer comercialmente lo que necesitara y sentía que la limitante era yo porque no sabía vender, porque no sabía cómo llegar, ahora ni siquiera puedo salir. Y es esta pantalla, son estos canales los que me permiten a mí conectarme. Entonces, aumenta mucho esa frustración, pero es importante, vuelvo y digo, entender el entorno, conectarse, ver de qué manera se da, porque eso permite que uno pueda anclarse, engranarse a la cadena de valor que necesite para que el negocio funcione. Eso es supremamente importante. E indiscutiblemente también el acceso y uso de tecnología, como bien lo mencionabas Claro. ahorita. Llegó la pandemia y ya no puedo ir a ofrecer mis productos, no puedo ir a ofrecer mis servicios, pero bueno, tenemos internet, está Facebook, está Instagram, otra cantidad de redes y herramientas que podemos usar para llegar a esos clientes y a esos consumidores para que empiecen a recibir como nuestro producto o nuestro servicio. Pero el punto Claro. es, a veces desconocemos cómo hacerlo, entonces aquí otro aspecto importante, capacitación constante. No podamos La pensar formación, sí. no podamos Sí. pensar en escalar nuestro negocio si no nos capacitamos en el cómo hacerlo. Eso de genialísimo ser empírico con experiencia, pero muchísimo más espectacular capacitarnos y poder ofrecerle a nuestro negocio, a nuestra empresa, a nuestro emprendimiento nuevas estrategias, nuevas formas y nuevas maneras de hacer las cosas. ¿En qué deberían los empresarios, los emprendedores y quienes piensan en emprender, en qué temas capacitarse, así como para empezar a pensar desde ya en su escalabilidad de negocio? No tiene negocio. Qué buena pregunta. Principalmente, y esto va mucho para los que quieren eso de emprender, y aquí hago una claridad, no todo, a veces uno cree que para que un negocio escale es que ya debe funcionar directamente el negocio. Cuando una idea de negocio empieza desde cero y se configura para ser escalable, también es magnífico y es parte de lo que uno valida y es parte de lo que uno empieza a trabajar y explorar. Es fundamental. Hay 5 áreas que se ha identificado que son las áreas fundamentales en las que uno debe tener competencias, debe tener capacidades, debe entender de qué manera analizar la información. En primera instancia está el área de negocio, o sea, ¿cuál es la ruta que debo seguir? ¿Mi negocio qué hace? ¿Yo a qué me dedico? Porque pasa mucho que uno dice, bueno, yo vendo esto, pero entonces, ¿qué es lo que vendo? Soy el que dice no lo vendo en el servicio, pero se le tiene y voy y en una noche me vuelvo experto y lo ofrezco al otro día. Es parte de lo que es importante tener, hay que establecer fronteras. Y la escalabilidad implica de alguna manera que yo pueda crecer en soluciones. Y ahí estamos hablando de la diversificación de soluciones.
Yo puedo ofrecer un servicio ahora y en un año me doy cuenta que es necesario que ofrezca otros 2 o 3. Y es parte de cómo se van fortaleciendo las mismas capacidades dentro del negocio. Llega el personal necesario, involucro tecnología, que la tecnología está dentro del vínculo entre capacidad productiva y operativa, y ahí empiezo a conectarme. Entonces, ahí esos son factores que hay que tener en cuenta. ¿Cómo entiendo mi negocio? ¿Sí? Que yo sepa qué es lo que estoy haciendo. El segundo elemento es que yo tenga esa competencia y esa capacidad para el desarrollo productivo del negocio. Y aquí estamos hablando de productos con calidad, calidad con la percepción al mercado que se le va a entregar. Hoy en día ya hablar de que la propuesta de valor es la calidad de una organización ya es un tema mandado a recoger, porque en sí cualquier producto o servicio que yo entregue debe ser un producto de calidad. Yo debo entregar un producto de calidad y hay unos estándares que se definen, hay unos factores que se tienen en cuenta. Pero aquí cuando hablamos de producción ya es, venga, hay unos estándares que hay que seguir, hay estándares que define el territorio en donde yo estoy, el país, el sector, y también está al nivel de estándar de calidad que la misma organización defina, que eso se logra a través de las políticas. Y es ese tema de producción tiene lo importante, que yo garantice que sé hacer muy bien lo que digo que hago. Vuelvo al ejemplo de las empanadas. Si yo digo que sé hacer empanadas, pues mis empanadas quedan muy bien hechas. Que es que hay otro que las vende de diferentes colores y tuvo una cantidad de variación y otros elementos, pasa, funciona, pero yo tengo que tener claro que en producción lo hago bien, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, en este tema de la producción, yo puedo decir, yo desarrollo una muy buena fórmula para hacer las empanadas y lo que hago es pagarle a un tercero para que las produzca, sí, respetando esos acuerdos. Y eso también es una decisión de escalabilidad, porque es algo que no me va a costar a mí, que también le va a generar a él una cantidad de beneficios, porque es una infraestructura que ya tiene habilitada. El tema comercial, sí, fundamental. Aquí cuando hablamos del tema comercial no solo es salir a vender, no estamos hablando de ventas, es cómo logro promover lo que hace y lo que se da en lo que necesita el mercado. El marketing permite que yo socialice y comunique los beneficios de lo que yo entrego de las soluciones. El tema comercial es cómo logramos que él decida y que él entienda que ese es el producto que está queriendo consumir y que da. Y ahí ya entonces hablamos. Voy a volver a repetir, hemos hablado de negocio, hemos hablado del tema de producción, hablado del tema comercial, que es súper importante, ¿sí? Hablado del tema de marketing, de cómo le voy a entender que lo que estoy diseñando es algo hecho para él, que está pensado en él. Y hoy en día hay muchas vertientes de enfoques de diseño, de enfoques de producción, y hay una que me gusta mucho, que es el diseño centrado en el usuario, el diseño centrado en el cliente. Cómo las soluciones que hago son pensadas en el quien la va a usar y cómo identifico algo que llamamos un arquetipo de cliente. ¿Cuál es el arquetipo ideal? ¿Cuál es esa persona que me va a querer arrebatar el producto de las manos? Y por último está el tema de entender muy bien, que está muy conectado con la capacidad financiera, pues es el área financiera, que como lo dije ahora, es tener claridad sobre cuál es la dinámica de crecimiento del negocio. El área que me dice si mi negocio va bien o mal es el área financiera, porque es el área que me permite consolidar en números cómo se da, porque al final una organización se mide por aspectos para generar impacto y continuidad en aspectos cuantitativos, impacto y continuidad para el negocio. Cuando estamos hablando ya de impacto al mercado, las encuestas de satisfacción ayudan, el conversar con el mercado, el estar cerca. Estos canales digitales permiten mucho eso, que uno pueda conectarse con el mercado, que uno pueda dar una ventana para que la gente dé feedback sobre los productos que está consumiendo, y eso hace parte de esa responsabilidad que hoy en día se está interpretando en las organizaciones, y es que debo conectarme con la psicografía de mi consumidor, no solo para clasificarlo y ver el que necesita y poderle vender un producto, sino que durante el transcurso del producto como se da, porque como también lo conversamos ahora, él va a madurar el producto. El que madura el producto es el mercado, no es la organización. La organización es la que llega y dice, me gusta, lo consumo. Cuando hay un nivel de uso del producto elevado, ahí empezamos a entender que el producto se madura porque ellos empiezan a entregar ese feedback. Y es algo que ahí se debe dar. Y esa es la línea que es importante tener en cuenta. Y todo eso es parte de la línea principal de cualquier sector, ¿sí? A esto se le complementan esas habilidades blandas que tú decías ahora. El que tengan esa capacidad de empatía, el que sepan escuchar, es muy importante el escuchar, bastante importante. Y mostrar alternativas, eso es muy importante también. Que uno tenga alternativas y que uno esté cuestionando constantemente cómo puede mejorar el negocio.
Yo siempre digo que el que siente que ya llegó no va a crecer, entonces no tiene cómo escalar, porque ya lo logré. Entonces, es eso de que siempre quiero más, ¿sí? Hay algo que no, no, no es muy común que se trabaje porque las organizaciones cuando se crean es pensando en hay que vender, hay que vender. Y hoy en día yo a algunos con los que he tenido la oportunidad de trabajar le digo, si usted lo que quiere es ganar plata montando una empresa y al final es que usted gane mucho y trabaje poco, eso no va a pasar. ¿Sí? Eso es algo que hoy en día no se da y hay otras formas de hacerlo en donde sí sacrificarás más tiempo, pero tendrás una vinculación y tendrás unas condiciones más fijas y lo que quieres es ganar dinero. Entonces, hay una cantidad de cosas por esos, por esos elementos que hay que tener en cuenta. Bueno, entonces yo voy a hacer un pequeño paréntesis antes de continuar con las preguntas y me voy a permitir leer por aquí unos saludos que tiene para nuestro invitado. Ajá. Yasmina nos dice, buenas tardes, un saludo desde Cincelejo, nuestro querido Moisés Rentería, un excelente mentor con conocimientos y experiencia en las empresas. Masterclick presente. Hola, Yesenia, un gran abrazo. Yesenia hace parte de un proyecto que se llama Master Clinic, que tuve la oportunidad de acompañar el año pasado en una convocatoria de apps.co, que tienen un producto bastante interesante, que están trabajando en este tema de cómo lograr escalar. Entonces, están en toda esa dinámica de cómo lograrlo, de cómo configurarse, de cómo redireccionar y ajustar el enfoque adecuado para entregar un producto digital que genere impacto, un producto 100% digital dirigido al sector de las clínicas, Qué sector interesante. privado, en salud. Por aquí tenemos un saludo de Rafael Pombo Casamuseo, cordial saludo desde Manizales. Felicitaciones a la Universidad de la Gran Colombia por brindar estos espacios tan necesarios para la dinámica empresarial actual y el fortalecimiento de diversos sectores. Saludos a Moisés Rentería, excelente expositor. Qué bien, qué chévere. Es Y otra organización que tuvimos la oportunidad de acompañar. Saludos, Néstor. tenemos por acá, ya cierro paréntesis de saludos y Ujú, tenemos una pregunta de Valentina Carvajal. Valentina quiere empezar a escribir una idea de negocio. ¿Qué ujú. recomendación tenemos a Valentina para que esa idea de negocio empiece desde ya con el proceso de escalabilidad? Además de lo que acabamos de mencionar en la parte anterior del tema de las capacidades y demás. Lo importante y lo primero es por qué estás decidiendo montar el negocio. O sea, ¿qué es lo que quieres lograr con eso? ¿Es tu convicción formar un negocio que se compone de una organización que va a generar un beneficio a una población X? ¿O es un negocio que tú ves como una oportunidad de que se vuelva una buena condición de ingresos económicos? O cualquier otro, ¿cierto? Hay muchas condiciones del por qué uno monta un negocio. Y es trabajar en eso. Ahora, eso no es lo que dices hasta cuando no lo tenga claro, no empieza el negocio. Hay organizaciones que pasan 3 4 años y a los 3 4 años logran entender y hacer clic sobre cuál es su propósito. Entonces, eso es un elemento importante a tener en cuenta. Como segundo elemento importante a tener en cuenta es que esa idea que tú tienes surgió de algún lado. Hay una chispa que te despertó esa necesidad, deseo o necesidad o deseo o problema que se resuelva, que tú digas, encontré aquí esta oportunidad. Es conversar con esos actores, con esos involucrados que están en ese sector. Eso es fundamental. No les digas, hey, voy a montar esta idea de negocio, ¿qué te parece? Porque uno emula y uno es muy cordial y tiende a ser tiende a ser un poco mentiroso, digo yo, en el tema de que, mira, voy a montar este negocio, uy, qué chévere, qué bacano, te deseo todos los éxitos, yo lo compraría, lo llevaría, lo usaría, y eso termina a veces contaminando la misma necesidad, porque a veces el consumo, bueno, a veces no, la mayoría de las veces, el consumo es algo involuntario, es algo de es un tema del deseo, es algo que está más allá del ser consciente. Entonces, ahí hay que conversar para identificar la necesidad, volverse un entrevistador. Yo siempre hago la analogía de ser como un Sherlock Holmes, ir allá, observar, indagar, preguntar, a ver qué dicen alrededor del tema de lo que quiero montar. Es importante. Eso se llama validación, que uno empiece a validar esa dinámica y cuando uno empieza a validar, uno empieza a configurar de qué manera articular el equipo para que eso funcione. La escalabilidad en las bases iniciales del negocio, cuando uno está empezando, es, me voy a montar un negocio, ¿a quién le digo que tenga capacidad para ayudarme a que esto funcione? Si yo voy a montar un negocio en donde es un tema de delivery, de entrega a domicilio,
pues tengo que buscar a alguien que tenga la capacidad de tener un vehículo para movilizarnos, porque si no, pues alquilarlo me va a costar mucho. Lo invito al negocio y es una capacidad que él va a tener, ¿cierto? Y se vuelve algo que va a ofrecer ahí y va a poner al servicio. Entonces es pensar muy bien, después de esa conversación con los actores, de a quien quiero solucionarles el problema, cómo vamos a empezar a articular el equipo. ¿Yo qué necesito para que esto funcione? Vamos a decir qué capacidad necesito para que esto funcione. Entonces es muy importante ese tema. Y que siempre esté en el consejo, que busque a quien contarle, a quien decirle, que le entregue feedback, que escuche. Al final, siempre es el emprendedor el que toma la decisión. En cualquier proceso de mentoría, de consultoría, de lo que sea que tenga que ver con fortalecimiento empresarial a través de asistencia, de acompañamiento, el empresario, el emprendedor es el que toma la decisión. Lo que uno hace es mostrarle las posibilidades. Sí, o sea, con la linterna alumbrarlo, si te vas por allí puede pasar esto, la experiencia nos dice que esto, hay que tener en cuenta esto y apoyarlo para que apropie, que entienda la responsabilidad que tiene al ser el orquestador del negocio para que eso pase. Hay algo que yo digo mucho dentro de la organización, dentro de Mirus, es las ideas de hoy son el futuro que al final o mañana vamos a ejecutar. Y el mundo en el que estamos hoy es el concepto de idea que alguien tuvo en el pasado. El celular con el que estamos conectados, el computador, la silla, el mouse, es el concepto de alguien que dijo, me voy a inventar este producto. Y tuvo una responsabilidad y tuvo que luchar para que eso pasara. Y hoy estamos en la imaginación de mucha gente del pasado, pero se vuelve ya nuestra realidad, lo volvimos tangible. Y eso es lo que hace un orquestador de negocio, es lo que hace la persona que tiene esa iniciativa y la responsabilidad de él es prepararse para que garantice que el negocio funcione. No es un tema fácil, no es un tema de, no, sí, vamos a emprender y hagámosle, se puede volver divertido y está en la actitud de la persona volverlo divertido, pero tiene sus altibajos, tiene su condición y creo yo que incluso hoy en día es una de las actividades más complicadas porque uno tiene que ser en todas las áreas tener capacidad. Uno tiene que entender del producto, uno tiene que entender de cómo coordinar el negocio, uno tiene que entender de cómo relacionarse, de vender, de cómo comunicar la marca, de lo financiero, de las responsabilidades que tiene uno con el Estado. Eso es una cantidad de cosas y de capacidades y de habilidades que tiene uno que fortalecer. Entonces, y entusiasmo, mucho entusiasmo. Que le inyectes estamina y ganas a eso. Sí, precisamente ese tema de ponerle empeño al emprender es fundamental. Yo tengo dos preguntas, quizás también son dos preguntas de nuestra audiencia. La primera pregunta es, me va a permitir usar un término, no sé si estará adecuado en todo este contexto, y es, ¿cómo funciona eso del zoológico de la escalabilidad? Porque ahorita nos mencionabas la empresa Gacela, la empresa Elefante, y por allá encontramos otro concepto como la empresa Unicornio. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿en qué momento, si yo veo que la organización no está siendo escalable, debo cambiar de estrategia? ¿Cuál sería como ese momento recomendado? Es una decisión, voy a empezar por la última, es una decisión que siempre debe estar acompañada por un personal externo. Yo siempre aconsejo en los ejercicios que hacemos que la organización construya un comité directivo o una junta de asesores o una junta de expertos para que puedan ayudarle a ver lo que él no tiene la capacidad de ver. Y es que el emprendedor siente que está solo y no es así. Y él puede con ese capital relacional conectarse para que eso pase. Y en ese análisis desde diferentes perspectivas, el que tiene experiencia en comercialización, en los canales digitales, y también con tecnología, en el tema de cómo diseñar un producto, todos esos profesionales, todas esas perspectivas ayudan a que uno empiece a identificar cómo se da. Ahí uno como sabe que es momento de cambiar cuando uno proyectando esas metas no cumplen los indicadores. Si yo voy en pérdida, si no me están dando resultados, y hay que tener paciencia, ¿cierto? Hay que saber cómo uno, desde que empieza a ajustarse para la escalabilidad, empieza a lograrlo. La escalabilidad al principio no va a ser de una exponencial si uno quiere que sea exponencial. Hay un tiempo en donde es una curva lenta en el crecimiento, ¿sí? Es muy lineal en su desplazamiento horizontal y ese punto es donde tengo que alistarme, donde tengo que prepararme, donde tengo que entender. Hay una cantidad de elementos atrás, que arquitectura de negocio, que el ecosistema digital, que hay una cantidad de otros conceptos que uno debe tener en cuenta, pero es cómo empiezo a preparar. Y preparar también es que la primera capacidad es la que hay que habilitar.
la capacidad de tomar decisiones. Y es el dueño de la organización o los dueños de la organización los que tienen que empezar a mirar pues cómo quieren que se dé esa ruta. Y después de que se dé esa ruta, pues hay que empezar a medir. Y se mide ya en unos tiempos que se define dentro de ese plan que se construye, ¿cierto? Y depende de la ruta de crecimiento y del adecuado encadenamiento de valor. Si yo quiero y tengo una meta de escalar X porcentaje o X valor en un año, pues tengo que mirar cómo y tengo que asesorarme para ver qué implica. Si yo soy alguien que tiene muchos años de experiencia y quiero lograrlo, pues a mis años de experiencia tengo que sumar a alguien que sepa cómo dinamiza el negocio en mi sector y cómo también rompo lo que sean estándares un poco de lo que esté en el sector, porque escalar también es hacer las cosas diferentes, ¿sí? Ese es el concepto de escalabilidad, cómo logro hacer las cosas diferentes, y es muy importante. Y volviendo atrás a la pregunta que estabas haciendo del zoológico de la escalabilidad, incluso están los emprendimientos cucarachas, esos que les das y no se mueren nunca, y que están ahí, que pueden aguantar, porque tienen una muy buena forma de conectarse al entorno y que entienden y saben cómo aguantar, ¿cierto? Entonces, esos son conceptos que se dan para hacer analogías de qué tipo de organización quiero ser. Los unicornios, como el nombre lo dice, pues es uno quién sabe cada cuánto, y que alcanzan esos 1.000 millones. Entonces, ese tipo de organizaciones son utópicas un poco, dentro del concepto de no todas van a llegar allá, no todas están pensadas, tienen las condiciones para llegar allá, y es ese margen de cuál es la que lo logra. Incluso ese tipo de organizaciones no siempre es la más idónea para uno decir voy a seguirla, porque naturalmente sé que no podemos volver a todo mundo unicornio, ¿sí? Entonces ahí es donde empezamos a jugar con otro tipo de conceptos, el emprendimiento gacela, el emprendimiento cucaracha, todos los otros que se puedan dar para que según también la condición y la oportunidad que haya en el territorio, se puedan dar esas posibilidades de que el negocio se sostenga. Y al tercer año aproximadamente el 20-30% de las organizaciones que se registran en Cámara de Comercio quiebran, se mantienen, el 75% quiebra, es lo que ha sido las estadísticas en los últimos 10 años en promedio, o sea, sube muy poco. Y es algo que se da por estas otras competencias que hay que tener en cuenta, y es acompañar al empresario, y es acompañar al emprendedor, y es entender cuáles son los momentos para que avance en el negocio. Yo no puedo de una empezar a decir que entonces voy, me conecto y digo que voy a vender y me comprometo con algo que no puedo medir en capacidad. Hoy en día es importante medir la capacidad. En experiencia personal te digo que hay muchas iniciativas que tienen un pitch. Para los que no saben qué es un pitch, es un discurso en donde yo en un tiempo corto cuento cuál es mi idea de negocio y qué es lo que yo ofrezco. Tienen un pitch perfecto, que uno dice, qué maravilla, qué capacidad de comunicación. Pero cuando uno va y explora el negocio, cuando uno va y ve el negocio, ¿qué pasa? No, lo que promete en el discurso no tiene la capacidad de entregarlo. Y ahí se cae la propuesta de valor y ahí es donde llegan a esa cantidad de estadísticas que no nos gustan. Entonces, eso del zoológico son conceptos para ver cómo nos encaminamos y cómo creamos analogías de comunicación, porque también es claro, y algunos estudios lo han dicho, que el que monta una empresa y no sabe qué implica montar una empresa o un negocio, él al final dice, no quiero encartarme con todo lo que hay detrás. O sea, ese tema de escalabilidad se lo deja un consultor o un asesor o cómo contratamos, porque lo que quiero es hacer zapatos, vender empanadas, sí, o sea, lo de mi actividad, o sea, cultivar, yo soy el que cultiva café, el que cultiva caña, el que produce el que tiene esta bebida o tiene este restaurante, y quieren es enfocarse a hacer la actividad económica que decidieron hacer. Los otros elementos, cuando se van dando cuenta, también es un espacio de frustración que los lleva a que ellos digan, no es esto es lo que no quiero seguir haciendo. Ok, es que precisamente el tema de emprender es como hacer una receta. Eso requiere un poco una dosis de que a uno le guste el tema de emprender, de que le guste el producto o el servicio con el cual va a emprender. Esto no es de pronto si me funciona, y un pequeño gustico por ahí de pronto por servicio tecnológico, por el tema de los textiles. No, yo creo que, bueno, más que creer, estoy segura y estoy convencida de que le tiene lo que gustar el producto y el servicio que va a ofrecer al mercado, y muchísimo más el proceso de emprender. Detrás de emprender hay muchos aspectos allí relevantes, no solamente el tener el producto o el servicio destinado a la venta, sino lo que mencionábamos al principio de
las habilidades blandas y la inteligencia emocional, que de hecho en unos programas anteriores el año pasado estuvimos trabajando lo de la inteligencia emocional para los emprendedores. ¿Cómo enfrentar ese momento en que esos indicadores que yo tracé para la escalabilidad de mi negocio no llegaron? Inteligencia emocional. Claro, inteligencia emocional, la capacidad de resiliencia. ¿Cómo puedo yo aguantar los golpes de la vida que en el emprendimiento también son muy pesados y uno lo entiende porque está conectado y vinculado a una condición emocional? Esta es una tal vez de las cosas que uno dice es muy difícil separar lo emocional de lo estrictamente lo que se debe hacer. Se debe hacer en muchos aspectos y hay que tomar decisiones sin emoción en muchos aspectos. Pero también en la esencia del emprendedor es la emoción lo que le da la gasolina para levantarse al otro día del fracaso y seguir. Es lo que le permite hacerlo y ahí es donde la inteligencia emocional es fundamental e importante. Entonces estoy totalmente de acuerdo contigo. Eso es algo a tener en cuenta y algo en lo que también desde pequeño uno debe empezar a preparar. La capacidad de conectarse, de vincularse, de trabajar en esa inteligencia para... a- me gusta mucho algo, cómo se amplió el concepto de lo que en algún capítulo que yo vi de una serie que me gustaba mucho en España, que un canal español que se llama Redes, que es Eduardo Punset, que decía, hay que fortalecer la inteligencia social y emocional. Y si somos seres sociales por naturaleza, pues necesitamos comunicarnos bien, necesitamos entender al otro y necesitamos tener esa capacidad de, de ver cuándo hay que pues, mover muy bien la relación y ese tema de entregar un impacto Bueno, a la yo audiencia con la que uno está hablando. Ok, podemos ir como concluyendo, haciendo una síntesis del proceso de escalabilidad y quiero empezar Claro, como empezar ese primer esbozo de este resumen y es emprender es un proceso muy bonito, es un proceso que requiere resiliencia, como lo acaba de mencionar Moisés, y que requiere ser constante y ser proactivo. No esperen que las oportunidades lleguen a la puerta de su casa. Hay que, uh-huh, digamos, entre comillas, salir a buscarlas. Ya no es tan literal el tema de salir a buscarlas, pero sí tecnología, uso de tecnología, hay que acercarnos más a la tecnología y dejar de tenerle como ese miedo que a veces le es tenemos. verdad, Uh es -huh. verdad, es verdad. Yo recomendaría a los que quieran seguir leyendo sobre este tema, hay dos fuentes de conocimiento que hablan mucho de la escalabilidad. Una lo tiende mucho a lo digital, una se llama Pentagrowth, que es una propuesta de una técnica que se utiliza para poder escalar, ¿sí? Y la otra se llama Organizaciones Exponenciales, que ese es un libro. Ese libro habla de la fórmula para escalar organizaciones y cómo esas organizaciones pues se apoyan de el capital humano, de ese capital cómo puede ser tercerizado, de qué manera puedo conectarme, de qué manera empodero al consumidor, que ese es otro factor para la escalabilidad bastante importante. El empoderamiento del consumidor. ¿En qué sentido? Si yo entrego una solución por un canal digital donde esa solución es de uso autónomo por el consumidor y él la necesita, él mismo se va a encargar de hacer el marketing y él mismo se va a encargar de promover el producto, porque él está generando una solución. Y eso hace que también sea una condición de escalabilidad. Y en eso está el tema de lo que aquí en el departamento del Quindío se ha hablado tanto, que es eso de la usabilidad y la experiencia de usuario, ¿cierto? ¿Cómo creo interfaces que sean amigables y que sean de una fluidez y de un manejo adecuado? Entonces, hay otros elementos que están ahí en esa fórmula de cómo crear organizaciones exponenciales. El libro, vuelvo y digo, se llama Organizaciones Exponenciales para que lo busquen y es un tema que apoya mucho. Y el otro que dije, que se llama, no es un libro, sino que es una técnica, un modelo, es el Pentagrowth y es cuáles son las palancas de la exponencialidad, ¿cierto? De ese crecimiento y de esa escalabilidad, pero que son escalabilidad hacia la exponencialidad. Entonces es la importancia de conectarse en red, la importancia de poder permitir que haya co-creación, que seamos un concepto que hoy en día se está dando, que es el prosumidor. Yo consumo contenidos, pero también lo creo, ¿sí? Yo puedo subir videos a YouTube, yo puedo subir videos a TikTok, a Instagram puedo subir contenidos. Yo creo contenidos y consumo contenidos. Y eso hace que la organización sea escalable porque democratiza el acceso a los roles que generan contenido. Entonces, eso es algo importante. El tema de empoderar a los usuarios que están muy conectados con eso, o sea, qué roles les voy a dar, ellos qué tanto pueden hacer en el espacio en donde estoy y cómo también se suman. La vinculación de activos de terceros, ¿sí?
y es que yo busque en la cadena de valor que tengo quién puede ofrecerme un servicio que yo haga un BPO, o que haga un KPO, o que haga un ITO. Cuando hablamos de ITO es tercerizar tecnología. Cuando compramos un software para nómina, cuando compramos un software para CRM, cuando compramos un software ERP, cuando compramos un software para facturación, eso es un tema de tercerizar, pero la tecnología. Entonces, hay factores importantes que se tienen en cuenta. Entonces, recomiendo esos dos elementos. Y pues 5 cosas que, si me permites, podríamos tener importantes en esto de desarrollar es, uno, que haya un propósito del por qué el negocio va a existir, ¿sí? Porque cuando hay un propósito, cuando uno va descubriendo ese propósito a medida que va avanzando en la organización y lo va consolidando, uno se va dando cuenta que encuentra más formas de diversificar la solución que uno está entregando. Y ahí es donde uno ve soluciones hoy en día que empezaron con una cosa y ya entregan muchas otras cosas, ¿sí? Entonces, es parte de lo que ahí se da, cómo diversificamos eso. Entonces, poseer un propósito. El segundo es que uno tenga una estructura de negocio firme. Y esa estructura de negocio firme no significa que sea rígida y que no me puedo mover y que no puedo volverme dinámico en la interacción, sino cuando digo rígida es que haya consistencia. Hablemos de una arquitectura en una casa que tenga muy buenas columnas, muy buenos cimientos y que por eso pueda construir. Ahí se necesita un acompañamiento y ahí es donde perfiles como los administradores de empresas, los ingenieros industriales, en el tema de TI, los ingenieros de sistemas, los ingenieros de software, pues acompañan en cómo crear esa estructura para tener una presencia digital y para poder garantizar también que en este entorno real las organizaciones funcionan. Fortalecer capacidades del negocio, ya hablamos de las 5 capacidades, eso es supremamente importante. Algo de identificar una ventaja competitiva, yo debo identificar en qué soy diferente y jugar con esa diferencia. Ver cómo puedo moverme, cómo puedo llegar a generar diferentes soluciones, de qué manera eso genera un buen impacto, eso es bastante importante. Y por último, como lo acabo de decir, es medir el impacto sobre la pregunta que alguna persona hizo ahora, y es cómo me doy cuenta que voy por el camino adecuado. Pues, tengo que medir, ¿no? Y para eso hay muchos tipos de indicadores y muchas técnicas que se pueden dar. Entonces, esos son los 5 puntos al final que yo recomiendo para que se empiece a trabajar en esa escalabilidad. Perfecto. Agradecemos a Moisés por la disposición de acompañarnos el día de hoy con este tema tan interesante para toda nuestra comunidad académica y también para emprendedores y empresarios. Bienvenidos todos a la Universidad La Gran Colombia Armenia. Moisés, muchísimas gracias. Esperamos poder con mucho gusto. a otros escenarios del Centro de Desarrollo Empresarial de la Universidad. Claro que sí. Recordarles a todos que este espacio se llama Dinámica Empresarial. Nos encontramos los miércoles cada 15 días a las 3 de la tarde aquí por el Facebook Live de la Universidad La Gran Colombia. Hasta luego a todos. Los éxitos. Fortalece tus competencias y supera los desafíos del mundo actual. Inicia tu posgrado en la Universidad La Gran Colombia. Especializaciones en gerencia y mercadeo, gerencia tributaria, gestión de proyectos de desarrollo, gerencia financiera. Inscripciones abiertas. Institución de educación superior sujeta a supervisión y vigilancia del Ministerio.